Dios eterno, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas en este día, Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos. Y queremos escuchar palabra tuya, Señor. Así que háblanos a través de tu palabra y de la reflexión que tengamos en este día. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos hablándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Mateo y hoy vamos a leer la primera parte del capítulo número 9, que consta de los versículos del 1 al 17. Jesús sana a un paralítico. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: «¿Por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más difícil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Jesús llama a Mateo. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con semejante escoria?». Cuando Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí». Luego añadió: «Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». Discusión acerca del ayuno. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?». Jesús respondió: «¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una ruptura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarán por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos». Bueno, este es el final de la primera sección del capítulo 9 del libro de Mateo, y en su encabezado empieza hablando acerca de que Jesús sana a un paralítico. Y después de que Jesús regresó del otro lado del lago, recuérdese que él había quedado al otro lado, llegó a donde los gadarenos. Los gadarenos no quisieron que él estuviera ahí por lo que había acontecido con estos endemoniados, con los cerdos, y él se fue a otro lado y llegó a su propia ciudad, y unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Mire que estos fueron los hombres que había tanta gente aglomerada al lado del Señor, y él estaba en una casa, y ellos destaparon el techo de una casa ajena y bajaron la camilla por el techo y se la colocaron al pie del Señor. Mire que esto es algo impresionante, porque tiene que tener uno mucha fe y mucha confianza, y estar uno desesperado, porque no es la casa de uno la que uno está destapando, sino otra. Pero el Señor
mire lo que dice, al ver la fe de ellos, no era la fe del paralítico. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces nosotros creemos que el Señor sana solamente a las personas que tienen fe en Él, y no necesariamente. La fe se necesita en la persona que está orando, o el que intercede, o el que lleva a las personas a los pies de Cristo. En el caso mío, yo cuando oro por una persona, por un enfermo que está enfermo, yo estoy confiando en que es Dios el que lo va a sanar, y es mi fe la que obra y no la fe de la otra persona. La otra persona pueda que no crea. Si Dios lo sana o no lo sana, eso ya es cuestión del Señor. Pero en este momento estamos viendo cómo el Señor dice que, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, recobra ánimo, y tus pecados te son perdonados. Como siempre, los religiosos estaban ahí, y ellos dentro de ellos hablaba de que estaba blasfemando el Señor, porque él había hablado de que tus pecados son perdonados. Y entonces entre los judíos, lo que dice la palabra de Dios, que solamente Dios puede perdonar pecados. Hay iglesias, hay personas que se toman la atribución de decir tus pecados se son perdonados, pero solo Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios fue el que instauró la ley, Él fue el que puso los mandamientos y dijo lo que era pecado y lo que no era pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos pecando es contra la ley de Dios, y el único que la puede sancionar o perdonar es el que la puso, el que la instauró, el mismo Dios. Por eso nosotros, cuando le pedimos perdón a alguien, nosotros podemos pedirle perdón a una persona por la falta que le hicimos, pero por el pecado tenemos que pedirle perdones a Dios. Entonces los fariseos estaban hablando, diciendo: ¿quién se cree que es Dios? Entonces el Señor, como sabía lo que estaba pensando ellos, les preguntó a ellos: ¿qué es más fácil? Dígame, decirle tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina. Así que, para demostrarles a ellos de que el Señor tenía toda la autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados, entonces miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camillo y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto y se fue a la casa, y vieron todos que el Señor sí tenía esa autoridad, que podía sanar, y todo el mundo, las multitudes que estaban ahí, lo alabaron. Después salió caminando de ahí también, cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado era como un puestico donde se cobraban los impuestos, y resulta de que el Señor le dijo: sígame, y le dijo Jesús a Mateo: sígame, y inmediatamente Mateo lo siguió, y más tarde lo invitó al Señor y a sus discípulos a cenar en la casa, junto con muchos cobradores de impuestos. O sea, él invitó a todos los cobradores, a todas las personas que él conocía, a su medio. Pero en esa época los cobradores de impuestos tenían una muy mala fama. ¿Saben por qué? Porque ellos eran judíos y ellos le ayudaban a los romanos a cobrar los impuestos, y esa plata era para los romanos, pero ellos tenían un beneficio, una comisión, qué sé yo, pero ellos obtenían buenas ganancias a base de, explotar al pueblo. Entonces era un mismo judío ayudándole a Roma a cobrarle a los otros judíos los impuestos. Por eso era que eran odiados y tenían muy mala fama y no los quería nadie. Pero otra vez los religiosos, cuando dice los religiosos, bueno, ¿y qué? ¿Quién es? O sea, al fin y al cabo, le preguntaron a los discípulos: ¿tu maestro come con estas escorias, con estos tipos tan malos? Y entonces, cuando el Señor oyó eso, dice básicamente: ¿saben qué, muchachos? La gente sana no necesita de médicos, solo los enfermos. El Señor vino a este mundo fue por los pecadores, no por los sanos, no porque los que eran perfectos. Aunque no hay nadie perfecto, aunque no hay nadie que no peque, pero ellos se creían perfectos. Y eso le pasa a muchas personas cuando nosotros juzgamos a otros, nos estamos creyendo mejores que los otros, y el Señor vino fue a eso. Por eso es bueno uno no creerse tanto, y a veces la misma religión hace que nosotros nos creamos tan santos y nos creamos ya
que somos de otro, mejor dicho, ya no caminamos, sino que levitamos y ya no nos podemos reunir con pecadores y ya estamos juzgando a todo el mundo. Y no, el Señor no quiere eso. El Señor se sentaba con pecadores, era una persona humilde, era una persona que quería el bienestar precisamente de los pecadores. Nosotros, en vez de juzgar a los pecadores, tenemos que hacernos amigos de ellos, tratar de invitarlos, de mostrarles el amor de Dios, de poder tener misericordia con ellos y aparte de eso, modelarles lo que es ser cristiano. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Después viene una discusión acerca del ayuno y dice que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron y le preguntaron que por qué ellos no ayunaban como lo hacían los fariseos y ellos mismos. Y entonces el Señor le respondió, ¿acaso ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? ¿Qué es lo que se quiere decir? O sea, recordemos que el ayuno era una práctica que utilizaban el pueblo de Israel básicamente cuando estaban tristes, cuando estaban desolados. En varios episodios de la palabra de Dios estaban, por ejemplo, perseguidos o estaban pasando mucha necesidad, estaban pasando por dolor y ahí era donde la gente ayunaba. Entonces, por eso el Señor le dice, ¿acaso cuando están en una boda, están festejando con el novio, van a estar tristes? Por supuesto que no, pero el día que el novio será llevado, entonces sí ayunarán. Estaba hablando precisamente de que mientras que nosotros estemos con Cristo, vamos a estar alegres, vamos a estar confiados. ¿Por qué? Porque el novio está ahí. ¿Quién es el novio? Es Jesucristo y la novia es la iglesia. Mientras la iglesia está cerca de Cristo, no va a tener necesidad de ayunar, como lo hacían ellos antes, que la utilizaban básicamente era cuando estaban en tragedias, cuando estaban tristes, abatidos, cuando estaban perseguidos. Entonces eso es lo que enseña el Señor. ¿Acaso están tristes? El día que se les vaya, el día que lo llevaron, el que subió al cielo, pues entonces van a venir momentos en que habrá que ayunar. No es que la práctica del ayuno sea mala y solo sea para los momentos de necesidad, pero básicamente se utiliza el ayuno es en esa época. Ahora, si yo quiero tener una mejor comunión con el Señor y puede uno buscar a través del ayuno más como demostrándole al Señor que es más importante estar en comunión con Él un día, sentarse uno a leer la palabra, a escuchar alabanzas, a orar, a meditar en la palabra de Dios y estarse 2, 3 horas o un día, 2 días, los tiempos que sea, pero que sea un tiempo de recogimiento, un tiempo donde uno pueda estudiar la palabra de Dios. No es agarrar como lo hacía yo antes, agarraba y ayunaba y me iba a trabajar y resulta de que todo el día estaba en los afanes del trabajo y lo único que no hacía era comer y eso simplemente es de pronto aguantar hambre nomás, porque efectivamente no tenía como lo que verdaderamente es un ayuno. Un ayuno es para buscar el rostro de Dios, no para aguantar hambre, ni para pasar necesidades, ni tampoco para pedirle cosas, porque hay gente que hace el ayuno para pedir cosas y resulta de que está haciendo, en vez de ayunar, lo que está haciendo es una huelga de hambre, como diciéndole al Señor, bueno, voy a aguantar hambre, hasta que no me conceda esto, no voy a volver a comer. Y eso es como hacer una huelga prácticamente. Entonces el Señor pone en claro eso, que es que cuando nosotros estemos cerca del Señor, estemos haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos, pues nosotros vamos a estar contentos y vamos a estar regocijados y pues no va a haber necesidad de ayunar. Vuelvo y repito, si uno quiere tener una mejor relación, lo hace ya, pero en otro sentido, no en el sentido que lo hacían en esta época. Y era que los discípulos de Jesucristo estaban con el Maestro al lado, estaban con el mismo Dios y estaban regocijados, estaban confiados, estaban llenos de paz, por eso no necesitaban ayunar. Así que vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos continúe bendiciendo con su palabra y ojalá si ustedes están meditando en la palabra, hay muchas más cosas que el Señor nos puede hablar a través de ella, pero pues por hoy dejemos así que vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido en este día, Señor. Gracias, papito lindo, por permitir, Señor, que nuestra fe sea suficiente para ayudar a otras personas a que sean salvas y sanas, Señor.
Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes a cada uno, Señor, a ser humildes, a reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos de tu gracia, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escucha este audio, Señor. Y te pido, Dios, que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.